les hizo una faena enorme Tucker Carlson a esos gobernantes hace unos meses cuando dejó que Occidente escuchara a Putin. En esa entrevista se vio claramente que Putin no tiene ningún interés en ni atacar Europa, ni invadir Europa. De hecho, lo califica en sus entrevistas como un disparate. Cuando eso sucede es porque hay un interés que tiene que ver siempre con el mundo financiero. Siempre. Hay un interés doble en este caso. El primero, que los ciudadanos renuncien a beneficios sociales de los que han disfrutado durante los últimos años para dedicar ese dinero a dárselo a las compañías armamentísticas donde, al igual que con la crisis sanitaria, los políticos cobrarán sus comisiones por las armas que se compren a Rheinmetall o a cualquier otra compañía. A eso obedece el discurso belicista, a corrupción. El Pentágono se encuentra en una situación crítica. Y la razón es sorprendente. Estados Unidos se enfrenta a una crisis sin precedentes debido a la ayuda a Ucrania y la negativa de los proveedores a cooperar. ¿Qué ha desencadenado esta conmoción en el corazón del poder militar estadounidense? La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos ha revelado una verdad inquietante. Algunos proveedores se niegan a firmar contratos con el Pentágono para reponer las armas transferidas a Ucrania. ¿Cómo es posible que los socios comerciales se nieguen a colaborar con el principal organismo de defensa del país? Los desafíos se multiplican para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La crisis sanitaria del 2019 y el aumento de las demandas de Ucrania están estirando al límite las cadenas de suministro. Los cuellos de botella por la alta demanda, las entregas y la crisis que se venía arrastrando han generado largas esperas para obtener repuestos y materias primas. ¿Podrá el Pentágono superar estos obstáculos y cumplir con sus compromisos? El día 3 de mayo de 2024, las malas noticias para Kiev se acumulan, con un grave incendio declarado en la planta de Diehl en Berlín, encargada de la producción de sistemas como el antiaéreo Iris-T y otras armas que forman parte de la ayuda militar enviada a Ucrania. Y esto ocurre en un momento de gran necesidad y en el que pareciese que la OTAN simplemente no podrá seguir apoyando al esfuerzo de guerra de Kiev. No se les puede matar. Los estadounidenses mostraron cómo se preparan para luchar contra los rusos, realizando una simulación de la guerra que están a punto de librar. Pusieron en práctica los acontecimientos recientes sobre el conflicto ruso-ucraniano, pero se dieron cuenta que el ejército gringo apenas está comenzando a dominar tecnologías que los rusos ya han utilizado activamente durante mucho tiempo. El Pentágono construyó una ciudad dentro del campo de entrenamiento de Fort Irwin, en el desierto de Mojave. Allí realizaron ejercicios de batallas en un escenario especialmente adaptado al modelo en el que opera el ejército ruso, tomando como ejemplo las batallas por Mariupol. Los generales estadounidenses han sacado una conclusión del conflicto en Ucrania. A los militares rusos no se les puede eliminar. El Pentágono construyó una ciudad llamada Ugin en el campo de entrenamiento de Fort Irwin, en el desierto de Mojave, entre los estados California, Utah, Nevada y Arizona de los Estados Unidos. Allí simularon batallas con personal de su ejército divididos en batallones de combate que personificaron el papel de enemigos, simulando el modelo de funcionamiento de los ejércitos ruso o chino en el campo de batalla. Los ejercicios fueron llamados Proyecto Convergencia. El Pentágono organizó dichos entrenamientos como parte de una adaptación y superación al combate de los ejércitos antes mencionados, destaca un comunicado oficial. Intentamos hacer que dichas unidades sean aún más fuertes que las de los oponentes potenciales reales. Para ello se tomó en cuenta la experiencia de las batallas de los ejércitos ucraniano y ruso en las localidades de Mariupol y Kherson. Sin embargo, explica el Pentágono en su minuta, para hacerlo más realista, se contrataron actores para que interpretaran a civiles.
La característica principal del proyecto Convergencia es que los soldados de las unidades enemigas se enfrentan principalmente con robots que imitan el comportamiento de las tropas rusas, explicó el teniente Isaac McCurdy, uno de los participantes de los ejercicios. Luchar con personas no vivas, o sea, con máquinas sin alma, es psicológicamente difícil. Cuando disparas a un robot y no puedes matarlo, es una sensación muy frustrante. Estados Unidos actualmente cambia la estructura del ejército en medio de los fracasos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Pentágono está revitalizando urgentemente una rama del ejército que ha sido tratada con desdén en las últimas décadas. Esta es una consecuencia directa de los acontecimientos contra los rusos en Ucrania. El ejercicio actual es un paso hacia la introducción de sistemas terrestres no tripulados en las unidades de combate. Los generales estadounidenses decidieron culparlos de todo el trabajo aburrido y sucio. El objetivo es poner un robot en el lugar más peligroso del campo de batalla, no un soldado de 19 años que acaba de terminar el entrenamiento básico, escribe la publicación. Cabe destacar que el ejército de los Estados Unidos apenas está comenzando a dominar tecnologías que las fuerzas de Rusia han utilizado activamente durante mucho tiempo y en pleno conflicto con Ucrania. Esta batalla ruso-ucraniana enseñó algo a los soldados estadounidenses. Es que es necesario mirar hacia arriba. Los combatientes escuchan los drones e idean técnicas de combate para protegerse de ellos. Esto los distrae. La industria de defensa estadounidense también se está quedando atrás. Según un informe de The National Interest, actualmente se continúan produciendo tipos innecesarios de armas. Así, este año, con gran retraso, fue posible cancelar los programas de producción de los drones RQ-11 Raven y RQ-7 Shadow. Estas máquinas fueron apodadas cortacésped voladores por su excelente velocidad. Cada uno de ellos cuesta $1 millón, suficiente para pagar el salario de un año a un pelotón de soldados rasos. Los estadounidenses se horrorizan cuando sus soldados no reciben el equipo más avanzado. En cambio, Rusia está dispuesta a sacrificar la sofisticación en aras de la sencilla, pero efectiva simplicidad. En el caso específico de los drones terrestres, también Rusia está por delante de los estadounidenses. El ejército del oso ya ha utilizado plataformas con ruedas y orugas para evacuar a los heridos, implantar o retirar minas e incluso realizar operaciones de asalto. Mientras Rusia produce más combates entre distintos tipos de drones, los norteamericanos prefieren asaltos cuerpo a cuerpo. La fiebre del consumismo también es otra desventaja para los soldados estadounidenses, explica Michael Page, especialista en armamento. Utilizar teléfonos móviles de la reconocida marca de la manzanita en el campo de batalla es peligroso, muy peligroso. El enemigo puede detectarlo, su smartphone puede matarlos. Las fuerzas enemigas que participaron en la simulación del proyecto Convergencia en la ciudad de Uyen estaban equipadas con 105 equipos de drones de ataque y reconocimiento y podían utilizar simultáneamente cientos de vehículos pequeños. Y las voluminosas instalaciones de comunicación y vigilancia, por ejemplo, las antenas, se convierten inmediatamente en un objetivo potencial de ataque, lo que puede provocar víctimas entre el personal estadounidense. Para sobrevivir en tales condiciones, los soldados tienen que ser cada vez más pequeños, casi invisibles, algo de lo que carecen los gringos. Ahora, el propio Valery Zaluzny, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, admitió que el avance de las tropas ucranianas fue fallido por haberlo planificado según los libros de la OTAN. Culpó a los aliados por no poder proporcionar aviones de combate a tiempo, ya que sin esto, cualquier ofensiva estaba condenada al fracaso. Fue un momento en el que la aviación del ejército ruso aprovechó la coyuntura. La campaña de verano del pasado año se convirtió en un punto de elixir para los helicópteros Ka-52, disparando contra equipos de la OTAN como si estuvieran en una galería de tiro. El coeficiente de eficacia alcanzó 0,9, es decir, se gastó una munición en un Leopard o Bradley. Esto fue apreciado en el extranjero, y en invierno Rusia celebró un importante contrato de exportación para el suministro de sistemas antitanques de aviación. Se espera que en un par de meses Kiev reciba los primeros aviones de combate F-16, no más de 6 aviones de los 65 que habían prometido Washington.
Según los expertos, los cazas de combate no podrán cambiar significativamente la situación en el campo de batalla porque principalmente Rusia tiene una de las defensas aéreas más poderosas del mundo. El Pentágono se dio cuenta de que la amenaza del cielo había regresado. Los sistemas SHORAD, que están mucho más desarrollados que los americanos, reconoce un artículo publicado en The War Zone. Moscú se toma mucho más en serio este tipo de armas porque nunca ha creído en la idea de una supremacía aérea garantizada. Ejemplo clave son los sistemas Tunguska, Tor y el especialmente formidable Pantsir S-1. Lo cierto es que Washington se dio cuenta. El Departamento de Estado publicó un documento titulado Transformación de la estructura del ejército. Las fuerzas estadounidenses están pasando de operaciones de contrainsurgencia y antiterrorismo a operaciones de combate a gran escala contra potencias militares tecnológicamente avanzadas, dice. La actual estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos nombra a China como su principal competidor y señala la necesidad de contener a Rusia. Sin embargo, las amenazas no terminan ahí, como lo han demostrado los recientes acontecimientos. En Medio Oriente, por ejemplo, la incursión de militares palestinos a Israel, el bombardeo de bases estadounidenses en Siria e Irak, los ataques hutíes a barcos comerciales, incluso las formaciones militares irregulares, han obtenido acceso a armas efectivas de precisión, misiles de crucero y drones. Todo esto ha debilitado al gigante americano. El Pentágono se quedó dormido. A estas alturas del partido es que quiere crear grupos de trabajo multidominio con unidades de misiles, incluidos HIMARS, y armas hipersónicas, y también con batallones de guerra cibernética. Mientras tanto, Rusia ya ha recorrido un camino más largo. La mayor preocupación en Estados Unidos son los drones. Según los observadores occidentales, el Pentágono tarda mucho en responder a esta amenaza. Los estadounidenses no tienen una protección confiable ni siquiera frente a las artesanías baratas y estos equipos, que han sido un gran aliado de Rusia en su conflicto con Ucrania, mejoran constantemente y cambian literalmente todos los días. El pasado 4 de mayo de 2024, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso histórico al por primera vez hacer referencia a los hutíes de Yemen como una fuerza militar a considerar y una fuerza que podría ser un aliado estratégico de la Federación de Rusia, destacando que el Kremlin ya trabaja para profundizar los lazos económicos, militares y políticos con Yemen. Una reunión entre Blinken y Xi Jinping termina muy mal para Estados Unidos. La actual administración de la Casa Blanca está hostigando al dragón de la peor manera y se puede llevar una desagradable sorpresa. Los intentos de Washington por enemistar a China con Rusia están colmando la paciencia de la cabeza de la administración china. Lo que le dijo Xi al secretario de Estado de Biden cayó como un balde de agua fría en la Casa Blanca. En medio de un conflicto ucraniano cada vez más negro para Estados Unidos y sus aliados otanistas, los emisarios del tío Sam intentan cortar los lazos que existen entre Moscú y Pekín para atacarlos individualmente. Sin embargo, la jugada parece estar saliendo muy mal y varios analistas destacan que la situación podría ponerse peor para Washington. Blinken se fue de China con una dura derrota y muchas preocupaciones.